Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a continuar con las funciones keynesianas y de demanda global. Así que voy a compartir pantalla con ustedes y haré un pequeño recuento de lo que vimos la última vez. Esto es lo que estábamos viendo nosotros, eran las funciones keynesianas y teníamos que, con la función consumo, inversión, gasto de gobierno y ahorro. Y decíamos que el consumo, según Keynes, era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Es lo que vimos en la clase anterior. Que el ingreso disponible era la renta menos los impuestos más las transferencias. Y si consideramos que los impuestos son una proporción, un porcentaje de la renta, esta entonces es la renta multiplicada por la tasa de impuestos. De tal manera que yo puedo factorizar por este término común y digo que el ingreso disponible es 1 menos T por la renta más las transferencias. Asimismo, el ingreso disponible se utiliza tanto para consumo como para ahorro. Y la razón o el porcentaje en que se utiliza uno u otro depende nada más que de factores culturales, de creencias y de la educación que uno ha recibido. Mientras más joven, más resultado ser mucho más consumista y la gente de más edad ahorra más. ¿Ya? Tal vez porque pasaron épocas un poco más complicadas, donde para poder obtener algo tenían que esforzarse, cosa que hoy día la situación ha cambiado, la economía es diferente, sobre todo en el país. Ahora bien, si yo quisiera calcular solamente el factor ahorro, es decir, cuánto es el ahorro, sería entonces el ingreso disponible menos el consumo, ¿no? Así que reemplazando en el consumo la función ingreso disponible, allí, tendríamos entonces que es el consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible, que sería 1 menos T por la renta más la transferencia. Así que resolviendo este paréntesis, me quedaría consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por la renta, más la propensión marginal al consumo por las transferencias. Y si yo quisiera, a partir de la fórmula esta, de que el ahorro es el ingreso disponible menos el consumo, tendría que decir entonces que el ahorro sería el ingreso disponible, 1 menos T por I más las transferencias, menos el consumo, que sería menos consumo autónomo, menos propensión marginal al consumo por 1 menos T por I, menos la propensión marginal al consumo por las transferencias. Si yo reemplazo todo eso y reordeno los términos, me va a quedar que es menos consumo autónomo, más 1 menos C por 1 menos T por I, más 1 menos C por transferencia. Si yo asumo que tengo un porcentaje de mi ingreso disponible que lo estoy destinando a consumo, hay un porcentaje que no estoy destinándolo al consumo. Por lo tanto, si yo estoy solamente consumiendo y ahorrando, el porcentaje que no estoy consumiendo, lo estoy ahorrando. Así que podría decir que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro deberán ser exactamente iguales a 1. Así que la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal al consumo. Y puedo reemplazar y digo, menos consumo autónomo más 1 menos C, o sea, propensión marginal al ahorro, por 1 menos T por I, más propensión marginal al ahorro por las transferencias, que es la expresión que tengo allí. Lo otro que habíamos visto era que la inversión era la inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión por la tasa de interés. Y que era autónoma porque esto dependía de los inversionistas, dependía de los empresarios, ¿ya? Que acorde al ciclo económico o a la evolución que estaba teniendo su industria en particular, pensaban que era el momento de invertir, lo que va a demorar un tiempo para poder generar y crear una planta o incrementar el tamaño de planta. Y esto lo están haciendo porque ven que hay expectativas de poder vender esa producción extra, que habría una demanda insatisfecha en la población y por lo tanto estarían dispuestos a comprar todos aquellos bienes o servicios que se están produciendo. Y es independiente porque no tiene que ver con el ciclo económico, tiene que ver con las expectativas que tengan ellos, ¿no?
que están relacionados de alguna manera con el ciclo económico, pero depende de la industria. O sea, hay industrias que son cíclicas y otras contracíclicas. Menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. Y con esto entonces lo que quiero decir es que se provoca una especie de costo-oportunidad, un trade-off. Es decir, si la tasa de interés es alta y por lo tanto el ahorro me va a rentar una buena cantidad, yo podría estar dispuesto a disminuir, a controlar mi consumo de manera tal de poder cumplir rápidamente o en menor tiempo la meta para la que yo estoy ahorrando, para poder encontrar el objetivo que yo estaba buscando, ¿no? Construir la casa nueva, tener el pie, digamos, para poder postular a un subsidio habitacional o comprarme una propiedad, para poder renovar el auto, para poder construir la mansarda en la casa porque necesitamos más espacio, en fin, para poder estudiar eventualmente, ¿no? Ahorrar para poder disponer de recursos. Y esto está siempre condicionado, por un lado, por la tasa de interés, que es el precio del dinero, de tal manera de que a mayor tasa de interés es más caro el costo del dinero y por lo tanto las rentabilidades van a ser menores. Me explico, si yo tengo un proyecto en el que yo espero ganar 15% con esta de rentabilidad, con esta inversión, y la tasa de interés del mercado es de 3%, entonces digo 15 menos 3, que es lo que me está costando el dinero, me está rentando en términos reales 12. Y podría ser razonable para mi inversión. Depende de los volúmenes a lo que estoy moviendo. Pero si en realidad tengo el 15 y en realidad la tasa de interés es del 7 o del 8 porque estamos con una inflación, entonces, si estoy en el 8 y espero un 15, mi rentabilidad es el 7. Aproximadamente el 7. Y a lo mejor eso es poco. Estoy corriendo mucho riesgo. Y a lo mejor es más seguro tener el dinero en algún otro lugar en depósito esperando que lleguen los mejores tiempos. O llevarlo a otro lugar o invertirlo en otra industria o hacer llevar a cabo otro proyecto, ¿no? De tal manera de que la tasa de interés es incidente respecto de las inversiones. A mayor tasa de interés, menor rentabilidad y por lo tanto menores inversiones. Por eso estoy restándola. Pero además, tiene que ver esta sensibilidad tiene que ver con el riesgo país. No es el riesgo país, está relacionado con el riesgo país. De tal manera de que en un país donde haya una gran inflación y por lo tanto hay un riesgo económico serio, claramente la sensibilidad va a ser mayor y se va a restar a esta inversión autónoma y por lo tanto la inversión final va a ser bastante menor, ¿no? En países en otros en donde la estabilidad económica, política, social, financiera es muy buena, la tasa que tiene aquí la sensibilidad de la inversión es bastante baja, ¿no? En países donde hay, no sé, poco menos que 2 revoluciones por año, claramente esta tasa va a ser muy alta. Y por último, lo que habíamos visto que era el gasto de gobierno, que era un gasto también autónomo. ¿Por qué? Porque no depende del nivel de actividad económica. Esto es algo que se proyecta al presupuesto fiscal y se discute en las cámaras, en Chile, digamos particularmente diputados y senadores, en otras son unicamerales, aquí no, son bicamerales. Y allí, al presentar este proyecto, se discute y finalmente se llega a un acuerdo, se harán modificaciones seguramente al presupuesto fiscal planteado por el gobierno y esto se hace a través de una ley, por lo tanto, los montos quedan fijos, no pueden ser cambiados y tampoco se pueden traspasar así como así dineros de una cartera a otra, ¿no? Se pueden hacer ligeros cambios bajo circunstancias muy, muy específicas. Sigamos. Decía entonces que Keynes que existía un indicador que de alguna manera poder representar todo lo que estaba, toda la economía del país, ¿ya? Y eso decía que era esa demanda global, que era el consumo, inversión y gasto de gobierno, siempre y cuando teníamos un modelo simplificado que no contemplaba las exportaciones, es decir, estábamos hablando de una economía cerrada, pero pública, es decir, no exportábamos ni importábamos, pero sí teníamos gasto de gobierno. Y si reemplazamos entonces en esta fórmula
esta demanda global, tengo el consumo, que era el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por uno menos T por la renta, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Y esto es el consumo. La inversión, inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. Y el gasto del gobierno, bueno, el gasto era autónomo, el que es G sub cero. Pero aquí tengo términos constantes que son el consumo autónomo, las transferencias autónomas, la inversión autónoma y el gasto de gobierno. Así que yo puedo perfectamente agruparlas porque son constantes y porque son autónomas. Por lo tanto, no van a cambiar porque no dependen del nivel de actividad económica. Y a la suma de estos autónomos, yo le llamo gasto autónomo y obviamente es un autónomo porque es la suma de puros autónomos y es constante porque es la suma de valores constantes. Así que la demanda global va a ser entonces el gasto autónomo menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, más la propensión marginal al consumo por uno menos la tasa de impuestos y por la renta. Y aquí es lo que tengo entonces la demanda global. El punto siempre es, cuando hacemos análisis, el punto de equilibrio. ¿Dónde todo lo que se demanda se consume? ¿Qué condición tendría que haber en la economía para que todo lo que se desea o se requiere, esa demanda global, se consuma y se produzca también a la vez? ¿Ya? Bueno, este punto se encuentra donde la oferta agregada es exactamente igual a la demanda agregada. Es decir, este gasto autónomo, perdón, este gasto, esta demanda global, ¿ya? Y va a ser exactamente igual a la renta y es igual al, ¿cómo se llama? Al gasto autónomo, menos la sensible inversión por la tasa de interés, más la propensión marginal al consumo por uno menos T por I. Ahora tengo entonces una expresión donde por un lado tengo la renta y en el otro lado también tengo la renta. Y lo que quiero concluir entonces es el punto de donde esta renta de alguna manera se hace igual a estos otros factores. De tal manera de que paso el término, agrupo los términos en la renta y tengo renta menos C por 1 menos T por I es igual al gasto autónomo menos BI. Y al factorizar me queda la renta por 1 menos C por 1 menos T igual a raya sub 0 menos BI y el I de equilibrio va a ser 1 partido por 1 menos C por 1 menos T, que multiplica como factor al gasto autónomo menos la sensibilidad de inversión por la tasa de interés. Y a este término, a esta fracción 1 partido por 1 menos C por 1 menos T, le llamo alfa, que es multiplicador del gasto autónomo, multiplicador keynesiano, y es un número mayor a 1. Es mayor a 1 porque la tasa de impuestos siempre es mayor que 0 y menor que 1. Por lo tanto, 1 menos un número más pequeño que 1 me va a dar un número menor a 1, que multiplicado por la propensión marginal al consumo, que es también un porcentaje y por lo tanto es menor a 1, dos números menores a 1, el producto de ellos me va a dar un número menor a 1. 1 menos un número más chico que 1 me sigue dando un número más pequeño que 1, y 1 dividido por un número más pequeño que 1, claramente me va a dar como resultado un número mayor. Por lo tanto, alfa algebraicamente es mayor a 1, ¿no? ¿Podría haber algún caso excepcional? Sí. Cuando la tasa de impuestos fuera exactamente igual al 100%. Y en ese caso, en el 100%, lo que nosotros tendríamos es una sociedad en la que todos los trabajadores trabajan durante el mes y finalmente, llegado el momento de su sueldo, les descuentan todo el sueldo porque es pago de impuestos. De tal manera de que nadie tendría dinero, nadie tendría sueldo, y para poder alimentarse y poder cumplir todas sus necesidades básicas, el Estado el que tendría que hacerles transferencias de comida, de ropa, no sé, llevarlos gratuitamente en los vehículos para trasladarlos en la movilización, se debe hacer gratuito con cargo al Estado, eh, todo lo que sería seguridad social, salud, hospitalizaciones, remedios y necesidad de tratamiento, todo eso tendría que ser una transferencia que el Estado hace a los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿cuánto es para cada uno? Eso depende ya de un sistema político interno, digamos, lo que sería, pero este sería el caso, digamos, donde se pagará el 100% de impuestos. No hay ninguna sociedad que esto pase, digamos, ¿no? No ha pasado. Sí hay algunas sociedades que diferencian mucho
¿ya? El pago de los impuestos, y a personas que ganan impuestos muy altos son gravados con tasas bastante altas también, ¿no? Bien, veamos algún ejemplo. Una representación gráfica del ingreso de equilibrio con esa función de consumo. Entonces, teníamos que la función consumo, que Keynes decía que era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Esa era la función consumo. Y para este caso particular, para ponerle números, para poder entenderlo mejor, decimos que el consumo autónomo es 50 y la propensión marginal a consumir el 0,5. Esto significa que en la propensión marginal al consumo, significa que el 50% del ingreso disponible es destinado a consumo y el otro 50% será para el ahorro. También sabemos que si yo derivo la función consumo con respecto al ingreso disponible, lo que estoy obteniendo como derivada es esta C chica, la propensión marginal al consumo. Pero entonces la propensión marginal al consumo pasa a ser la pendiente de esta recta de consumo, ¿no? Y cuando el ingreso disponible es cero, o sea, acá, lo que está pasando entonces es que la función consumo lo que está representando es el punto donde se corta esta función consumo con el eje vertical, con el eje de las ordenadas. Y este pasa a ser entonces el consumo autónomo. El consumo autónomo pasa a ser entonces el intercepto de esta función consumo. Si yo grafico la bisectriz, que es la renta, en algún punto se cortan ambas. Y ese es el punto de equilibrio, porque en ese punto, tanto la renta, ¿ya? Que está en el ingreso disponible, y el consumo, ambos pertenecen a cada una de las dos rectas, ¿no? De tal manera que son exactamente iguales. Si yo quisiera calcular ese punto de equilibrio, lo primero que tengo que ver es que en equilibrio este ingreso disponible es exactamente igual al consumo. Por lo tanto, este ingreso disponible igual consumo, más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, yo podría eh, juntar estas variables, ¿ya? Y poder expresarla en una sola función y despejar entonces este ingreso disponible. Y al despejarlo, este ingreso disponible es el consumo autónomo dividido por 1 menos la propensión marginal al consumo. Así que si yo reemplazo y digo que el consumo autónomo es 50 y tengo 1 menos la propensión marginal al consumo, que este es 0,5, 1 menos 0,5 es 0,5 y 50 dividido por 0,5 es 100. De tal manera de que el ingreso disponible, cuando es exactamente igual, se corta, es exactamente igual al consumo, y en ese punto todo ese ingreso se consume y no queda nada, ¿no? Ese es el punto de equilibrio. Y yo podría decir, o sea, 50 más 0,5 por 100, 100 que es el ingreso disponible multiplicado por 0,5 que es la proporción me va a dar 50, 50 más el consumo autónomo que es 50, el consumo es 100, ¿no? Así que en este punto, por ahí estaríamos en 100. Y cuando el ingreso disponible es mayor al consumo, lo que ocurre cuando el ingreso disponible es mayor a 100, entonces se consume menos de la renta que se tiene. Así que frente a eso queda una diferencia que va a ser el ahorro, porque esta diferencia es positiva. En contrario, si el ingreso disponible fuera menor a 100, vamos a estar en algún punto por acá donde estamos consumiendo más que la renta que estamos generando. De tal manera de que para poder hacerlo, lo que tendríamos que hacer sería o desahorramos, tenemos recursos ahorrados, o sencillamente lo que tenemos que hacer es endeudarnos, ¿no? No queda otra posibilidad. Dado que lo que veíamos antes, que teníamos ahorros positivos y ahorros negativos, es decir, ahorros y desahorros, o ahorros y endeudamiento, tengo entonces que la función consumo, que es consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, tiene un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio decíamos que para esa renta I sub 0, el ahorro era 0. Así que si yo quisiera graficar
la función ahorro, lo que tendría entonces sería un punto donde aquí, en ese nivel de renta I sub 0, o ingreso renta disponible I sub 0, el ahorro es cero. Y a medida que voy incrementando, me voy desplazando hacia la derecha, con este ingreso disponible mayor a I sub 0, entonces empiezan a aparecer ahorros positivos. Y ahí tendría ese ahorro positivo, ¿no? Y en contrario, si me voy hacia la izquierda, entonces estoy consumiendo más de la renta que estoy generando y por lo tanto estoy desahorrando o endeudándome. Y hacia el lado izquierdo tendría entonces un ahorro negativo, menor a cero. Si yo calculo y digo que el ahorro era el ingreso disponible menos el consumo y lo reemplazo, lo que llego finalmente por los términos consumo igual consumo autónomo más la proporción marginal al consumo por el ingreso disponible, que es esta fórmula, el ahorro pasa a ser entonces menos el consumo autónomo más la propensión marginal al ahorro por el ingreso disponible. Y si yo calculo la derivada del ahorro con respecto al ingreso disponible, que es lo que veo aquí, eso es exactamente igual a S. S es la propensión marginal al ahorro y pasa a ser la pendiente de esta recta del ahorro. Y este S, la proporción, la propensión marginal al ahorro es exactamente igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. Por otro lado, si el ingreso disponible es exactamente igual a cero, lo que va a pasar entonces es que el ahorro es menos el consumo autónomo. De tal manera de que se corta y esta recta comienza aquí, en menos de raya sub cero, pasa por I sub cero y continúa. Y es una recta porque la función es una función de tipo lineal. Bueno, lo otro a lo mejor reforzar el hecho de que esta recta del ingreso disponible es una recta 45 grados, es una recta que está formando un triángulo rectángulo a 45 grados, porque es una bisectriz, y como característica geométrica, el cateto adyacente 0 y sub 0 es exactamente igual al cateto opuesto, y sub 0 es. De tal manera que con este artificio gráfico lo que estoy haciendo es tratar de llevar la, el eje de la renta disponible hacia la vertical del consumo, de tal manera de poder hacer las comparaciones uno y otro. ¿En qué momento es menor? ¿En qué momento es mayor? ¿Y en qué momento es exactamente igual? Es exactamente igual y es el punto de equilibrio cuando la renta es igual a y sub cero es mayor, ¿ya? Y en este caso la diferencia, el ahorro, cuando la renta disponible es mayor a I sub cero, y en el caso que fuera hacia la izquierda, entre I sub cero y cero, sería menor, sería negativa y por lo tanto estaríamos desahorrando. Veamos el ejercicio 1. En el ejercicio 1 es una economía cerrada y pública que tiene los siguientes datos. Consumo autónomo 50 unidades monetarias, ingreso disponible 200, consumo igual 150, transferencias 30. Las rentas son 250 y desconocemos cuánto es la tasa de impuestos y cuánto es la propensión marginal al consumo. Y nos preguntan que qué pasa si varía, ahí por eso aparece el delta más, si se provoca una variación positiva de la propensión marginal al consumo y pasa a ser a 0,8. No sabemos cuánto es, pero está creciendo y está pasando a 0,8. Y lo otro es que nos piden que calcular y comparar consumo, ahorro, multiplicador del gasto autónomo, impacto inicial y consumo inducido para una economía cerrada y pública, cuando el incremento de la propensión marginal al consumo es exactamente igual a 0,8, y la pregunta es si podemos concluir algo, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es tratar de ver en la pizarra cómo se ve esto, ¿no? Vamos a dejar de compartir en principio y me voy a ir a la pizarra para poder mirarlo. Y ahí tenemos los datos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuánto vale
la propensión marginal al consumo y cuánto vale la tasa de impuestos, ¿ya? Y decíamos que el consumo es exactamente igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por ese ingreso disponible. Y el consumo eran 150, el consumo autónomo 50, la propensión marginal al consumir, que la desconozco, y el ingreso disponible 200. De tal manera, de lo que yo puedo hacer es despejar esto y digo, 150 menos 50 dividido por 200 es exactamente igual a la propensión marginal al consumo. Y lo que yo estoy haciendo aquí, estoy diciendo consumo menos consumo autónomo dividido por el ingreso disponible es exactamente igual a la propensión marginal al consumo. Y al reemplazar esto, lo que tengo aquí es 150 menos 50 son 100, dividido por 200, esto es 0,5 y por lo tanto la propensión marginal al consumo es 0,5. Y lo vamos a anotar aquí. Es decir, hay 50% del ingreso disponible destinado al consumo y el resto, el otro 50% estaría destinado al ahorro, ¿no? Y la pregunta que va a venir después es, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos como sociedad de consumir un 50% de este ingreso disponible, esta renta disponible, pasamos a el 80%? Esto no pasa de un momento a otro. Esto es, son consideraciones por consideraciones culturales. Lo que hemos aprendido es un proceso lento, a pesar de que en los últimos años, particularmente para la sociedad chilena, nos hemos ido poniendo muy consumistas. Hemos ido incrementando mucho nuestro consumo, pero aún así, esto no es de un día para otro. No podría crecer así tan rápidamente. Tratemos de calcular entonces ahora qué pasa con la tasa de impuestos. Decíamos que el consumo era consumo autónomo más C, la proporción, la, la, la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible, pero también podíamos anotarlo como consumo autónomo más C por 1 menos T por la renta, y ahí tengo más C por transferencia. Y aquí entonces tengo una expresión en la que yo podría eventualmente tratar de saber exactamente cuánto vale la tasa de impuestos. Porque el consumo son 150, que es igual al consumo autónomo 50, más la propensión marginal al consumo que era 0,5, por 1 menos la tasa de impuestos que desconozco, por la renta, que es exactamente igual, ¿dónde la teníamos la renta? 200, porque estamos trabajando con la renta disponible, más la propensión marginal al consumo que es 0,5, por las transferencias, que es exactamente igual a 30. Así que tengo que 150 es igual a 50, y aquí esto es 15. Así que 15 más 50 son 65, más 200 por 0,5 es 100, por 1 menos T. Perdón, aquí me equivoqué. Tú puse el ingreso disponible y en realidad era el ingreso que eran 250. Así que esto me queda 0,5 por 1 menos T por 250. Y puedo ir agrupando los términos y estoy diciendo 150 menos 65. Todo esto dividido por 0,5 y por 250 y me va a dar 1 menos T.
Entonces, para despejar esto, tengo 150 menos 65 son 85. Y 0,5 por 250 son 125. Y esto es igual a 1 menos t. De donde t es igual a 1 menos 85 125 avos, que es lo mismo que decir 125 menos 85 dividido por 125. Así que t es igual a 40 dividido por 125. Y voy a usar la calculadora para poder saber cuánto es ese valor. Y esto me dio 0,32. Es decir, la tasa de impuesto es 0,32, es del 32%. En esta sociedad se cobra 32% de impuesto a la renta. Vamos a seguir calculando otras cosas. El ahorro. Decíamos que el ingreso disponible era destinado a consumo y ahorro, ¿no? De tal manera de que si el ingreso disponible es exactamente igual a 200 y el consumo es 150, entonces el ahorro va a ser exactamente igual al ingreso disponible menos el consumo. Así que ese ahorro va a ser igual a 200 menos 150, el ahorro es 50. ¿Qué pasaría si la, la propensión marginal al consumo pasara de 0,5 a 0,8? En ese caso, tendríamos que ver qué está pasando, por ejemplo, en el consumo. Y el consumo era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por I, más C, la propensión marginal al consumo por transferencia. ¿Sí? Así que el consumo autónomo son 50. La propensión marginal al consumo, la nueva, C', sería, y podemos incluso, digamos, agrupar aquí y diríamos, C' es 0,8 por 1 menos los impuestos 0,32 por la renta, que serían 250, más 0,8 por las transferencias, que es exactamente igual a 30 unidades monetarias. Así que tengo 50 más 1 menos 0,32 es 0,68, me queda 0,8 por 0,68 por 250, más 0,8 por 30, que es 24. Si utilizo la calculadora para calcular esto, me va a quedar 50 más 0,8 por 0,68 y por 250 me da 136 más 24.
Así que tendría 150, 170, 220. A ver, 130, 150, 160, tengo 210. El consumo sería exactamente igual a 210. Es decir, el consumo, cuando la propensión marginal al consumo se prima, es exactamente igual a 0,8, o sea, 80% del consumo y 20 al ahorro, es exactamente igual a 210. Y esto, claramente, no es posible, porque el ingreso disponible es 200. Y aquí estoy pensando que es 210. Para que esto se pueda hacer, o saco la diferencia entre 200 y 210, las 10 unidades monetarias que me faltan, expresadas en consumo, esas 10 unidades monetarias las saco de un ahorro o tengo que endeudarme. Pero no es posible porque tenemos un ingreso disponible de 200 y estoy pidiendo que se consuman 210. No alcanza. La única forma sería pidiendo crédito o desahorrando. Así que ya sabemos lo que pasa aquí con C igual 0,8. Implica que de alguna manera hay una contradicción con el consumo, ¿no? Porque el consumo sería 210, que en realidad no puede ser, digamos, absorbido porque el ingreso disponible eran solamente 200. ¿Cuánto vale el multiplicador, el alfa, el multiplicador del gasto autónomo? Alfa es igual a 1 partido por 1 menos C por 1 menos T. Y esto es igual a 1 partido por 1 menos 0,5 por 1 menos 0,32. Esto me da 1 partido por 1 menos 0,5 por 0,68. Si lo continúo acá, me da 1 partido por 1 menos 0,34. Y esto me da 1 partido por 1 partido por 0,66. Y si yo calculo esto, me va a dar 1,5151. Esto significa que alfa sea igual a 1,5151, significa que cada vez que haya un cambio en el gasto autónomo, un impacto inicial eventualmente de 100, va a provocar un crecimiento de la economía de 51% extra, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a anotar el valor aquí primero para poder expresarlo mejor. Porque el I de equilibrio es igual a alfa por A raya sub 0 menos BI. De tal manera de que si lo que yo hago aquí es incrementar delta más I raya sub 0 en 50 unidades monetarias, lo que está pasando es que tengo una raya sub 0 inicial y una raya sub 0 prima. Este contempla consumo autónomo, más C por transferencia, más I la inversión autónoma, más el gasto de gobierno. Y el prima, el siguiente, es el mismo consumo autónomo, más C por transferencias, más la inversión modificada, la nueva, la que creció en 50 pesos extra, más el gasto de gobierno. De tal manera de que si yo contemplo ambas, digo que la variación en el gasto autónomo es solamente la variación que se produce por esta inversión autónoma, y esta era exactamente igual a 50 unidades monetarias. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular la variación del ingreso de equilibrio, esto va a ser alfa por la variación que se produzca en estos términos, el gasto autónomo menos BI. Pero lo único que cambió aquí
es solamente el gasto autónomo. Por lo tanto, la variación del ingreso de equilibrio va a ser alfa por la variación del gasto autónomo. Cuando esto pasa, entonces, la variación del ingreso de equilibrio va a ser igual a 1,5151 por 50. ¿Ya? Y esto me va a dar, a ver, 5, 25, 7, 25, 7, y me va a dar 75, 7, 755. Eso va a ser el incremento en el I de equilibrio, que yo lo puedo expresar como esa variación del ingreso de equilibrio, puedo expresarla como 50 más 25,755. Y este era el impacto inicial provocado por la variación de la inversión autónoma, más una variación en consumo inducido en la economía por esta variación de la inversión autónoma. Y eso era lo importante mirar, ¿no? Bueno, aquí hasta el momento, lo que hemos ido viendo entonces en este ejercicio 1 era qué se podía concluir. Lo que se podía concluir era exactamente que cuando la inversión cambiaba, ¿ya? Se provocaba un impacto inicial, ¿ya? Y un efecto en consumo inducido cuando estaba cambiando la inversión autónoma, que era lo último que vimos. Lo que vimos también es que si crecía la propensión marginal al consumo, pasaba de 0,5 a 0,8, es decir, nos volvíamos muy consumistas y pasábamos del 50% de la propensión marginal al consumo al 80%, eso no era factible dadas las condiciones particulares de este ejercicio y de esta economía, porque nos pedían que tendríamos que estar consumiendo 210 unidades y en realidad el ingreso disponible solamente contemplaba 200, ¿no? Así que eso era imposible. Bueno, con este ejercicio en principio estamos terminando esto. Lo que podemos mirar ahora serían algunos gráficos como para poder entender un poco mejor esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos los ejercicios resueltos y lo que teníamos inicialmente era el consumo y la inversión, ¿no? Perdón, el consumo y la renta, eh, y se cortaban en un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio lo que teníamos entonces era que era el consumo autónomo 50 más 0,34 que habíamos visto por 1 menos T por I, más C por transferencia, y todo esto daba finalmente de que esto se provocaba, este punto de equilibrio en la renta exactamente igual a 98,48, ¿no? Para los datos que teníamos, que era consumo autónomo de 50, transferencias de 30, ingreso disponible de 200, consumo 150 y renta de 250, ¿no? Ahora, eh, para esta renta 98,48 estamos en equilibrio. Pero si la renta fuera 250, lo que va a pasar entonces es que tenemos un punto donde se está cortando con el consumo y tenemos un punto donde se está cortando con esta renta, ¿no es cierto? La proyección que llevamos hacia arriba, de tal manera de que aparecería automáticamente ahorro, ¿no? Tenemos los ahorros positivos, los ahorros negativos o endeudamiento, como mencionaba antes, ¿no? Y podemos calcular y ver aquí qué pasa, digamos, si el ingreso disponible es consumo y ahorro, podemos calcular y ver los efectos ahorro. Entonces, en ese mismo punto donde estaba
el punto de equilibrio, va a ser el mismo punto donde el ahorro va a ser cero. Eh, el, el punto de donde se va a cortar esta recta de ahorro con el eje de las abscisas para el ahorro, de las ordenadas, perdón, sería el menos el consumo autónomo, ¿ya? Eh, esta sí que estaría en ese punto. Y más la profesión marginal al consumo por las transferencias. Y la pendiente de esto sería la profesión marginal al consumo por 1 menos T, mientras está variando esta renta, ¿no? Bueno, aquí viene otro ejercicio y podemos mirar con... Podemos un poco jugar un poco más con el mismo ejercicio, en realidad, y lo que podíamos ver que eh, qué medida eventualmente aplicar si el presupuesto fiscal estaba en déficit o en un superávit o déficit, ¿ya? Si el gasto de gobierno fueran 100, el presupuesto fiscal está en superávit o déficit, bueno, eso es lo que había que calcular, ¿ya? En este caso particular, digamos, tenemos los impuestos recaudados porque sabemos cuánto es el ingreso de equilibrio, sabemos exactamente igual cuál es la tasa de impuestos, 0,32%. Sabemos que el gasto de gobierno es 100 y las transferencias que también teníamos como valor dado, las transferencias que era exactamente igual a 30. De tal manera de que 100 más 30 sería el gasto de gobierno y las transferencias serían 130 para este caso. Y lo que nos queda ver entonces cuál es la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal tenía que ver con el ingreso, y ese ingreso, sabíamos que ese ingreso esa renta era 250 por una tasa de impuestos de 32%, por lo tanto nos daba 80, y este resultado era la recaudación fiscal. Así que 80 menos los 130 me da menos 50 y sería un presupuesto con déficit. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que eventualmente uno podría hacer, digamos, como para poder eh, sanear, digamos, esta economía, ¿no? Y para eso, claramente, lo que hay que aplicar son medidas de reducción, es decir, mayor cantidad de impuestos, por un lado, para poder tratar de recaudar y dejarle menos dinero disponible a las familias para poder consumir, por un lado, y por otro lado, lo que tenemos que hacer es disminuir el gasto fiscal y disminuir a lo mejor las transferencias, a pesar de que eso puede provocar algún tipo de convulsión social, porque inevitablemente la gente si se contrae la economía, ¿ya? Y se consume menos, va a haber mayor cantidad de personas cesantes, y esas personas cesantes van a querer ayudas estatales que finalmente el Estado no se los va a poder dar, ¿no? Porque va a haber disminuido, contraído su gasto fiscal y sus transferencias. Bien, con esto yo creo que ya tenemos visto, porque los otros ya sería empezar a mirar qué pasaría, digamos, con las nuevas funciones de consumo y consumo prima, digamos, con los cambios eventualmente que uno pudiera hacer, pero eso lo pueden ver ustedes como ejemplo, tranquilamente, para dedicarnos después al ejercicio número 2, ¿no? Así que aquí con esto terminamos por ahora, ¿no?